El tenedor que sostenía en mi mano cayó al suelo. El sonido del metal contra las baldosas me pareció un disparo. Fernando ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras pronunciaba las palabras que acababan de destrozar mi mundo. A partir de ahora, mamá, el banco transferirá tu pensión directamente a mi cuenta, dijo mientras seguía deslizando el dedo por la pantalla. No necesitas dinero, solo un rincón para morir. Intenté responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. El guiso que había preparado con tanto cariño seguía burbujeando en la cocina, pero el aroma que siempre me había reconfortado ahora me revolvía el estómago. Yo, Dolores Navarro, 70 años, viuda, antigua maestra de la escuela Santa Teresa, acababa de ser borrada de la existencia por mi propio hijo. Mi pequeña casa cerca de la plaza del mercado en Valencia, la misma que Rafael y yo compramos con tanto esfuerzo hace 40 años, la que había sido testigo de cada cumpleaños de Fernando, cada Navidad, cada momento de felicidad y tristeza, se había convertido en mi prisión. Me agaché para recoger el tenedor caído, sintiendo cómo mis rodillas protestaban. 40 años enseñando a niños, levantándome antes del amanecer, cosiendo mi propia ropa, renunciando a todo placer personal para darle lo mejor a Fernando. Y ahora ni siquiera me llamaba mamá con cariño, solo Dolores, como si fuera una extraña. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me quedé sentada en la oscuridad del comedor. El silencio pesaba más que los años. A lo lejos escuchaba la risa de Inés, su esposa, en el dormitorio. Esa mujer había logrado lo que ni la pobreza ni la viudez pudieron: arrancar de mi hijo cualquier rastro de compasión. Desde que se casaron, todo cambió. Recuerdo la primera vez que la vi. Era joven, bonita, con esos modales falsos que ocultan la soberbia. Su hijo tiene un gran corazón, señora Navarro, me dijo aquella tarde mientras yo servía café. No imaginaba que años después sería ella quien se lo arrancaría pedazo a pedazo. Inés trabajaba en el Banco Santander. Fernando era gerente en una inmobiliaria. Una pareja de éxito, como les gustaba llamarse. Cuando vendieron su apartamento en el barrio de Ruzafa, Inés sugirió mudarse conmigo. Para acompañarte en tu vejez, dijo con esa sonrisa ensayada. Y yo, ingenua, creí que era una oportunidad para estar cerca de mi hijo. Aquella noche no encendí la luz del dormitorio. El aire olía a humedad y a tristeza. Sobre mi mesita de noche estaba la fotografía de Fernando cuando tenía 8 años, sonriendo sin dientes, abrazado a un perrito callejero que rescatamos juntos. Él era mi vida. Trabajé 40 años como maestra, levantándome antes del amanecer, ahorrando cada peseta y después cada euro, renunciando a todo placer para darle lo mejor. Y ahora ni siquiera me miraba a los ojos. El naranjo que Rafael plantó en el pequeño patio el día que nació Fernando seguía allí, resistiendo como yo, dando sus frutos cada año a pesar de las tormentas, las sequías, las podas brutales. La vida de ese árbol era el reflejo de la mía. Resistir, dar fruto, seguir en pie aunque nadie aprecie ya su belleza. Me quedé mirando sus ramas que se veían plateadas bajo la luz de la luna valenciana. Si el naranjo sigue de pie, me dije, yo también puedo hacerlo. A la mañana siguiente, Inés me esperaba en la cocina. Tenía una sonrisa tan falsa que dolía verla. Dolores, dijo mientras removía su café, no te lo tomes a mal. Fernando solo quiere ayudarte. ¿Ayudarme quitándome mi pensión? Es por tu bien, continuó con ese tono condescendiente que usaba conmigo. A tu edad ya no necesitas tanto. Además, el banco es complicado y tú ya no estás para esos trámites. Sus palabras eran dulces, pero cada una era un cuchillo.
40 años enseñando matemáticas a niños, llevando las cuentas de la escuela durante varios veranos, y esta mujer me trataba como si no pudiera sumar 2 más 2. No te preocupes, querida, le respondí con calma. No me ofendo. Ella sonrió creyendo que me había domado. No sabía que detrás de esa calma había algo nuevo, una determinación que ni ella ni mi hijo conocían. Durante el día fingí normalidad. Hice mi cama, barrí el patio, cociné paella. Pero mientras lavaba los platos, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Pequeña, sutil, peligrosa. No iba a gritar ni a llorar. No iba a pedir nada. Simplemente iba a hacer algo que ellos nunca esperarían de mí. La casa que tanto había amado ahora me resultaba ajena. Fernando e Inés habían cambiado los muebles antiguos por piezas modernas, frías e impersonales. Habían guardado mis fotos, mis recuerdos, mi vida, en cajas que ahora acumulaban polvo en el trastero. Recuerdo el día que trajeron ese horrible sofá de cuero negro. «Es más higiénico, mamá», dijo Fernando. «El tuyo estaba viejo y acumulaba ácaros». El mío había sido testigo de todas las siestas de Fernando cuando era niño, de todas las tardes de lectura junto a Rafael, de todas las visitas de amigos y familiares. Por las noches, cuando ellos dormían, yo acariciaba las paredes de mi habitación como si pudieran sentir mi dolor. Esta casa había sido construida con el esfuerzo de Rafael, albañil de profesión. Cada ladrillo llevaba su sudor, su amor por nosotros. Verla transformada en un escaparate frío donde yo era un mueble más, me rompía el corazón. Inés controlaba hasta lo que yo comía. «La mantequilla no es buena para tu colesterol, Dolores», decía mientras me servía una tostada seca. «Y nada de dulces, tu azúcar debe estar por las nubes». Mientras tanto, ella y Fernando desayunaban croissants con chocolate y café con nata. Poco a poco me fueron quitando pequeñas libertades. Primero fue la llave del buzón. «Nosotros recogeremos tu correspondencia, mamá». Después la llave de la puerta principal. «Es por seguridad, por si sales y te desorientas». Finalmente el acceso a la cocina. «Es peligroso que uses el fuego a tu edad». Esa tarde, mientras ellos estaban fuera, fui hasta mi cuarto y abrí el viejo armario. En el fondo, entre sábanas dobladas y un mantel de encaje que había bordado mi madre, encontré una caja de hojalata. Dentro guardaba cosas que nadie recordaba. Las cartas de Rafael cuando hacía el servicio militar, fotos amarillentas de nuestros padres, las primeras monedas de euro que coleccionamos cuando cambiaron la peseta, y un frasco pequeño de vidrio. Era un frasco de lejía concentrada de los tiempos en que limpiaba la escuela para ganar un dinero extra. Lo había guardado por costumbre, sin motivo aparente. Lo saqué y lo observé contra la luz. No tenía un propósito aún, pero sabía que pronto lo tendría. También encontré, en un sobre escondido bajo el forro del armario, los ahorros que Rafael me había dejado, algunas monedas de oro que su padre le había dado, y varios billetes antiguos envueltos en papel de seda. Habían dormido allí por más de 30 años, esperando un propósito que ahora se volvía claro. Cuando cayó la tarde, preparé la cena como siempre. Arroz, carne estofada y pan recién comprado en la panadería de la esquina. Fernando llegó del trabajo con el mismo gesto distante de los últimos meses. «¿Ya hiciste los trámites del banco?», preguntó sin siquiera saludarme. «Sí», mentí con una sonrisa. «Ya está todo arreglado». «Perfecto», dijo sirviéndose una copa de vino. «Inés y yo hablaremos con el gerente mañana». Asentí sin decir nada. Durante la cena no hubo conversación, solo el sonido de los cubiertos y la televisión al fondo. Cuando terminaron, se fueron a dormir. Yo me quedé recogiendo los platos y limpiando la mesa.
A medianoche me levanté. El reloj de la cocina marcaba las 12 en punto. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y me quedé mirando su interior iluminado. Dentro, sobre la bandeja del medio, puse un plato cubierto con papel de aluminio. Encima el postre favorito de Fernando, flan casero, como lo hacía su abuela. Y junto a él, una jarra con agua. Todo parecía normal, pero en el fondo, bajo una envoltura de plástico, escondí los documentos del banco, las copias de los formularios que él había falsificado para transferir mi pensión. Los había recuperado esa tarde cuando Inés los dejó sobre la mesa del comedor, sin sospechar que yo los reconocería. Ahora descansaban congelados dentro del refrigerador, encerrados en una bolsa con agua que se había solidificado. Sabía que él los buscaría el día siguiente, creyendo que todo estaba bajo control. Esa noche dormí poco, pero tranquila. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el miedo se había transformado en algo distinto. Poder. El amanecer llegó con su rutina habitual. Pasos, puertas, olor a café. Yo estaba sentada en la cocina cuando Fernando abrió el refrigerador. Todo fue cuestión de segundos. Primero el silencio, después un golpe seco, el sonido de vidrio chocando contra el suelo, y finalmente su grito, un grito tan fuerte que hizo vibrar las paredes, un grito de miedo, no de dolor. Inés corrió desde la habitación. ¿Qué pasa?, gritó asustada. Fernando solo señalaba el refrigerador, temblando. Dentro, sobre la bandeja, los documentos flotaban en el bloque de hielo, perfectamente visibles, con mi firma al lado de la suya falsificada. Encima una nota escrita con mi caligrafía de maestra. Nunca subestimes a una madre, ni siquiera a una vieja. Me levanté despacio, lo miré a los ojos y dije, «Buenos días, hijo». «¿Te sirvo café?». Él no respondió, solo se alejó pálido, con las manos temblando. Y yo, por primera vez en años, volví a sonreír. El ruido del refrigerador aún resonaba en mi cabeza cuando me senté junto a la ventana que daba al patio. La mañana estaba fría, con un sol débil que apenas alcanzaba a iluminar el naranjo. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de cansancio. Era el cansancio de toda una vida, de haberlo dado todo y haberme quedado sin nada. El reflejo en el vidrio me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía, el cabello blanco, la piel marcada por los años, los ojos opacos. Y sin embargo, detrás de ese rostro gastado todavía vivía la muchacha que fui alguna vez, la que soñaba con una familia, con un amor sincero, con un hijo que la abrazara sin vergüenza. La misma que creyó que la bondad siempre era recompensada. ¡Qué ingenua fui! Después del incidente del refrigerador, la casa se convirtió en un campo minado. No había gritos, pero sí miradas que pesaban como piedras. Inés no me hablaba, y cuando lo hacía era solo para dar órdenes. Fernando fingía calma, pero cada gesto suyo era una amenaza velada. Una tarde lo escuché hablando por teléfono en el patio, junto al naranjo. No pasa nada», decía. «Solo fue un susto. Ya está vieja, pierde la cabeza». Me quedé quieta detrás de la puerta, oyendo cómo mi propio hijo justificaba mi cordura ante alguien. «Ya está vieja, pierde la cabeza». 4 palabras que borraban toda mi historia, mis años de trabajo, mis recuerdos. 4 palabras que lo convertían en un extraño. Esa misma noche me quitaron las llaves de la casa. Inés se acercó con su tono dulce de siempre y dijo, «Dolores, es mejor así. Últimamente te distraes y dejas la puerta abierta. No queremos accidentes». Accidentes. Así le llamaban ahora a mi libertad.
A partir de entonces mis días se hicieron lentos. Desayunaba sola con pan duro y café recalentado mientras ellos comían en el comedor, riendo, planeando viajes, hablando de cosas que ya no incluían mi nombre. Una tarde escuché que alguien golpeaba suavemente la reja del patio. Era Carmen Soto, mi vecina de toda la vida. Tenía mi edad, el cabello corto teñido de castaño y las manos agrietadas por sus años de enfermera en el Hospital La Fe. La misma mujer que me ayudó cuando nació Fernando, cuando Rafael murió, cuando la vida dolía demasiado. Dolores, susurró. Hace días que no te veo. ¿Estás bien? No puedo hablar mucho, le dije mirando hacia atrás. Me quitaron las llaves de casa. Ella me observó en silencio, comprendiendo más de lo que yo decía. Te dejaré algo en el buzón, murmuró. Revisa esta noche. Cuando cayó la noche y todo estuvo en calma, fui hasta la puerta. Dentro del buzón había una bolsita de tela. Adentro, un pequeño teléfono móvil viejo, de esos con linterna, y un papelito que decía, por si necesitas ayuda. Me llevé el teléfono al pecho temblando. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan simple y tan humano por mí. Los días siguientes fingí obediencia. Respondía con una sonrisa a todo. Sí, Inés, tomaré mis pastillas. Sí, Fernando, ya apagué la estufa. Me dejé arrastrar por su falsa compasión hasta que bajaron la guardia. La debilidad era mi disfraz, y detrás de él mi mente trabajaba sin descanso. Empecé a usar el teléfono de Carmen solo por las noches. Nos comunicábamos con mensajes breves. ¿Estás bien?, escribía ella. Sí, todo bajo control, respondía yo, hasta que una noche le pedí algo que me costó escribir. Necesito un favor, Carmen. Algo importante. Ella tardó en responder, pero lo hizo. Lo que sea, amiga. Solo dime. A la mañana siguiente fingí sentirme mal. Me toqué la cabeza, caminé lento, dije que tenía mareos. Inés, harta, llamó a Fernando. Tu madre no puede seguir así, le dijo. Si se desmaya o se cae, será nuestra culpa. Entonces que no salga del cuarto, respondió él. Que descanse. Y así lo hicieron. Me encerraron. Cerraron la puerta con llave, dejándome solo un vaso de agua y una bandeja de comida. Por tu bien, dijeron. No sabían que me hacían un favor. Esa habitación se convirtió en mi santuario. Allí, donde creían tenerme prisionera, comencé a construir mi libertad. Por las noches usaba el teléfono para comunicarme con Miguel Durán, un viejo amigo de Rafael. Había sido gerente del CaixaBank y ahora estaba jubilado. Vivía cerca del jardín de viveros, a unos 20 minutos de mi casa. Dolores, pensé que estabas retirada, me dijo sorprendido cuando logré contactarlo. Lo estoy, Miguel, pero necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo. ¿Qué ocurre? Solo diré que necesito cambiar la titularidad de mi cuenta y de la escritura de mi casa. En silencio. Eso no es sencillo, Dolores. Hay que pasar por notario, por el registro de la propiedad. Nada lo es, Miguel, pero sabes que siempre fui una mujer de palabra. Él suspiró al otro lado de la línea. Está bien, Dolores, lo haré, pero ten cuidado. Si es lo que pienso, lo es, le interrumpí, y es peor de lo que imaginas. ¿Tienes las escrituras de la casa a mano? No, pero sé dónde Fernando las guarda. Necesito copias. ¿Cómo las conseguirás si estás encerrada? Déjame eso a mí. Carmen me ayudará. Así, noche tras noche, empecé a recuperar lo que era mío. Mientras ellos dormían, yo tejía mi justicia con paciencia. Carmen me traía pequeñas cosas, un sobre, un documento, un sello bancario. Cada pieza encajaba como un hilo invisible. Cada paso me acercaba más a la verdad y a la revancha. Durante el día escuchaba a Inés riendo, hablando por teléfono, planificando viajes con el dinero de mi pensión. Una vez la oí decir,
En cuanto vendamos esta casa nos vamos de aquí. Conozco un promotor que está interesado en el terreno. Yo, desde el cuarto, apreté los dientes. Sabía que su ambición sería su ruina. El encierro duró 3 semanas. Al final, Fernando entró una mañana con gesto compasivo. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó fingiendo preocupación. «Mejor, hijo», le dije con voz débil. «Mucho mejor». Me miró con una mezcla de alivio y lástima. «Eso es bueno. Inés dice que tal vez podrías ir a una residencia para mayores, La Esperanza, en las afueras. Tienen buen personal médico». Conocía La Esperanza, un edificio gris y deprimente donde los ancianos eran más números que personas. Un lugar donde muchas familias guardaban a sus mayores para no verlos envejecer y morir. «Si es lo mejor para ustedes, claro que sí», respondí bajando la mirada. Vi cómo su sonrisa se ensanchaba. Creía haber ganado, y yo supe que estaba a punto de devolverle todo con intereses. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, abrí mi cuaderno y escribí. Me quitaron las llaves, pero no la razón. Me encerraron el cuerpo, pero no el alma. Y lo que un hijo roba por ambición, una madre puede recuperarlo con paciencia. Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila. Sabía que muy pronto el encierro terminaría, y que cuando esa puerta se abriera, no sería yo quien siguiera siendo prisionera. Durante esas semanas, Miguel y Carmen habían estado trabajando intensamente. Miguel había contactado con Alejandro Vega, un notario de confianza en la calle Colón. Alejandro conocía bien el sistema legal español y los resquicios que permitían proteger a personas mayores de abusos financieros por parte de familiares. «La clave está en la escritura de la casa», me explicó Miguel por teléfono una noche. «Si podemos demostrar que eres la única propietaria legítima y que Fernando ha intentado manipular documentos, podemos blindar tu patrimonio». «¿Y mi pensión?», pregunté. «Para eso necesito que firmes unos documentos. Carmen te los traerá mañana. Con ellos, revocaremos cualquier autorización que le hayas dado a Fernando sobre tus cuentas». Carmen cumplió su palabra. Al día siguiente, fingiendo traerme una cesta de naranjas de su huerto, logró pasarme los papeles a través de la ventana del baño, la única que daba al patio y que Fernando e Inés habían olvidado asegurar. Los documentos eran claros: una revocación de poderes, una denuncia por apropiación indebida y un cambio de titularidad para mis cuentas bancarias. Firmé todo con mano firme, la misma que había corregido exámenes durante 40 años. 3 días después, Carmen me informó que Miguel había logrado bloquear cualquier intento de Fernando de acceder a mis cuentas. Ahora solo faltaba la casa, pero para eso necesitábamos las escrituras originales. Sabía que Fernando las guardaba en un cajón de su despacho, bajo llave. Tendría que ser astuta para conseguirlas. La oportunidad llegó una noche en que ambos salieron a cenar. Dejaron a una vecina joven, Lucía, para que me vigilara. La pobre chica apenas me conocía, y Fernando le había dicho que yo sufría de demencia senil y que no debía hacerme caso si pedía salir. «No te preocupes, Lucía», le dije cuando se quedó sola conmigo. «No te daré problemas. Solo quisiera un poco de la tarta que hice ayer. Está en la nevera». Ella, confiada, fue a la cocina. Yo aproveché para fingir un ataque de tos que derivó en arcadas. «Señora Dolores», gritó asustada. «¿Qué le pasa?» «Necesito mi medicación», logré decir entre toses. «En el despacho de Fernando, cajón derecho, llave en el jarrón azul». Sin dudarlo, corrió al despacho. La oí abrir el cajón. Cuando volvió, traía un frasco de pastillas que yo tomaba para la tensión. «¿Son estas?», preguntó angustiada. «Sí, gracias», respondí calmando mi falsa tos.
Eres un ángel. Lo que ella no sabía es que mientras buscaba las pastillas, Carmen había entrado silenciosamente por la puerta del patio. Yo le había indicado dónde Fernando escondía una llave de repuesto y había fotografiado las escrituras que estaban junto a las pastillas en el mismo cajón. El plan había funcionado a la perfección. Esa noche, cuando Fernando e Inés volvieron, yo dormía plácidamente. Lucía les contó sobre mi episodio, lo que solo reforzó su creencia de que yo estaba perdiendo facultades mentales. ¿Ves?, escuché decir a Inés. No podemos tenerla aquí. Es demasiado para nosotros. La residencia es la mejor opción. Tienes razón, respondió Fernando. Hablaré con ellos mañana. Al día siguiente, Carmen llevó las fotos a Miguel, quien inmediatamente puso en marcha el plan legal. Contactó con el notario Alejandro, y en menos de 24 horas teníamos copias certificadas de las escrituras. Lo que Fernando no sabía es que la casa, que Rafael había comprado con su esfuerzo de albañil, nunca había cambiado de titularidad. Seguía a mi nombre, y con las nuevas medidas legales que estábamos tomando, jamás podría venderla sin mi consentimiento expreso ante notario. Mientras tanto, yo seguía fingiendo debilidad y confusión. Les hacía creer que no sabía qué día era, que olvidaba nombres, que me perdía en conversaciones simples. Cada muestra de deterioro reforzaba su falsa sensación de control. Pobrecilla, decía Inés con fingida compasión cuando creía que no la escuchaba. Está acabada. El silencio tiene un sonido que solo los viejos entendemos. No es ausencia de ruido, es presencia de algo que se está gestando. Esa semana la casa estaba demasiado callada. Ni gritos, ni risas, ni pasos. Fernando e Inés hablaban en susurros. Cerraban puertas, se quedaban despiertos hasta tarde. Yo fingía dormir, pero mis oídos seguían despiertos, como los de una madre que presiente la tormenta antes de verla. Una noche los escuché. Mi habitación daba al pasillo y la pared que nos separaba era delgada como papel. Las voces me llegaban nítidas, aunque trataban de contenerlas. No podemos seguir esperando, Fernando, decía Inés impaciente. Tu madre no va a durar mucho. Si seguimos con este juego, el dinero se va a esfumar. Tranquila, respondió él. En cuanto firme los papeles de venta, todo será nuestro. Y si no quiere firmar, lo hará. Confía en mí. Hubo un silencio breve, seguido de algo peor, una carcajada. Eres igual que tu padre, dijo ella, siempre sabiendo cómo salirse con la suya. Mi padre era un imbécil, replicó Fernando con una dureza que no le conocía. Por eso murió pobre. Y tú no vas a morir así, dijo ella acercándose. Vas a hacer lo correcto, amor. Lo que se escuchó después no fueron palabras, sino besos. Y yo, en la oscuridad, apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. Mi hijo, mi propio hijo, planeando vender mi casa, mi refugio, el último rincón donde Rafael y yo compartimos amor, todo mientras dormía a metros de mí. Y todavía tenía el descaro de llamarme mamá. Al día siguiente me levanté temprano, preparé café como si nada. Cuando Inés entró a la cocina, me sonrió con esa sonrisa vacía que usaba para disimular su veneno. ¿Dormiste bien, Dolores? Sí, querida, respondí con calma. Soñé con mi esposo. Ah, qué lindo, dijo distraída revisando su teléfono. Sí, me decía que pronto iba a tener visitas. ¿Visitas? Sí, gente del banco, creo. Levantó la cabeza de golpe. ¿Del banco? Soñar es gratis, ¿no? Le respondí sonriendo. Vi cómo tragaba saliva. Un leve temblor en su mano delataba su nerviosismo. Supe que empezaban a temerme. Esa misma tarde usé el teléfono de Carmen para hacer una llamada.
Miguel, dije en voz baja, necesito que prepares los papeles. Todo. ¿Ya estás segura? Más que nunca. Entonces mañana pasaré por la firma. Hazlo sin que tu hijo se entere. Por supuesto, Miguel. Y no te preocupes. Todo quedará como debe ser. Colgué con el corazón acelerado. No era miedo, era adrenalina. La misma que sentí cuando llevé a Fernando al hospital por primera vez siendo niño, cuando Rafael tuvo un accidente en la obra y no había dinero para medicinas, cuando el mundo me empujaba y yo seguía de pie. Era la fuerza que solo se despierta cuando ya no hay nada más que perder. Por las noches escuchaba a Fernando e Inés discutir en voz baja. Sus voces me llegaban como fragmentos rotos a través de las paredes. ¿Y si el banco la cita sin avisar? Preguntaba Inés con nerviosismo. No pueden hacerlo sin mi autorización, respondía Fernando. Soy su cuidador legal. No confío en ella. Esa vieja no es tan tonta como parece. Ya está débil. Apenas camina. No tiene idea de lo que pasa. Reía en silencio. Si supieran lo rápido que aún pensaba, se asustarían. Si supieran cuánto escuchaba, dejarían de hablar. A la mañana siguiente, cuando Fernando se fue al trabajo, Inés se quedó en casa. Me llevó el desayuno al cuarto. Un gesto que habría sido amable en otro tiempo, pero que ahora olía a veneno disfrazado de compasión. Aquí tienes, Dolores, dijo dejando una bandeja con una tostada seca y un té aguado. Tienes que alimentarte bien. ¡Qué detalle el tuyo, hija! Respondí usando la palabra hija como quien maneja un cuchillo. Ella sonrió apenas, con fastidio. Dentro de unos días tendremos buenas noticias, anunció. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de noticias? De esas que cambian la vida, contestó girando sobre sus tacones de aguja. Cuando se fue, me levanté y escondí el plato bajo la cama. No confiaba en lo que había dentro. El sabor del té era distinto, metálico. Mi instinto nunca me falló, y esa vez no iba a empezar a dudar. Esperé a que Inés saliera de casa para recibir a Miguel. Carmen lo hizo pasar por la puerta del patio mientras su nieta vigilaba la calle. Miguel Durán había envejecido bien. A sus 72 años conservaba esa elegancia discreta de los banqueros antiguos. Traje gris, corbata sobria, zapatos relucientes. Nada que ver con los ejecutivos modernos como los amigos de Fernando. Dolores, me saludó abrazándome. Te veo fuerte. Lo estoy, Miguel, más de lo que creen. Nos sentamos en el pequeño comedor. Miguel sacó una carpeta de su maletín. He preparado todo, explicó. Pero tenemos que hablar de algo serio. Te escucho. He revisado los movimientos de las cuentas de Fernando. Hay algo extraño. ¿A qué te refieres? Grandes cantidades entrando y saliendo en intervalos regulares. No parece el flujo normal de una inmobiliaria. ¿Crees que está en problemas? Miguel ajustó sus gafas y me miró fijamente. Creo que Inés está usando a tu hijo. Las transferencias coinciden con operaciones del Banco Santander donde ella trabaja. Fernando podría estar implicado sin saberlo en lavado de dinero. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una cosa era que mi hijo fuera egoísta, pero otra muy distinta que estuviera metido en algo ilegal. ¿Estás seguro? No al 100%, pero tengo suficientes sospechas como para hacer una denuncia anónima a vigilancia bancaria. Solo si tú me autorizas. Claro. Me quedé en silencio procesando la información. ¿Hasta dónde había llegado mi hijo? ¿Qué había hecho esa mujer con él? Hazlo, dije finalmente. Si es cierto, tarde o temprano lo descubrirán de todas formas. Y si es falso, no pasará nada. Miguel asintió y sacó los documentos que debía firmar. Con esto, explicó, bloqueamos cualquier intento de vender la casa sin tu presencia física ante notario.
Además, he incluido una cláusula especial. ¿Qué cláusula? En caso de tu fallecimiento, la propiedad pasará a ser parte de una fundación para mujeres mayores sin hogar. No a Fernando, no a su esposa. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Gracias, Miguel. No me des las gracias, dijo. Rafael habría hecho lo mismo por mí. Solo prométeme que serás cuidadosa. Siempre lo fui, respondí, pero ahora también seré peligrosa. Miguel se fue tan discretamente como había llegado. Carmen lo acompañó hasta la esquina, vigilando que nadie los viera juntos. Esa noche escribí una carta. La dejé sobre mi mesita de noche bajo el retrato de Rafael. Si un día no despierto, no lloren por mí. No fui víctima, fui testigo de mi propia guerra, y la gané sin disparar una sola bala. Luego guardé otra carta en el armario, destinada a Fernando. En ella le explicaba que ya sabía todo, que si algún día encontraba esa nota sería porque lo había perdido todo, exactamente como me perdió a mí. Cuando Fernando regresó a casa, algo en su rostro había cambiado. Demasiada calma. Esa clase de calma que precede a la violencia. Mamá, dijo con voz suave, sentándose a mi lado en el sofá. Mañana vendrán del banco. ¿Ah, sí? ¡Qué sorpresa! Solo necesitamos tu firma nada más. Son trámites rutinarios. Claro, hijo. Firmaré lo que quieras. Sus ojos se iluminaron, creyendo que por fin me había rendido. Me tomó de la mano, fingiendo ternura. Sabía que ibas a entender. Yo le devolví la sonrisa. Sí, hijo, lo entiendo todo. Cuando se fue a dormir me quedé sola en la cocina mirando la penumbra. El sonido del refrigerador llenaba el silencio como un recordatorio. Pensé en Rafael, en cómo él siempre decía, hay batallas que solo se ganan cuando el enemigo cree que ya venció. Esa frase me acompañó hasta el amanecer. El día siguiente amaneció con una calma que me dio miedo. El cielo estaba limpio, el aire quieto y la casa parecía contener la respiración. Fernando había salido temprano al banco acompañado de Inés. Dejaron sobre la mesa una carpeta de documentos, la misma que, según ellos, pondría todo en orden. Me senté frente a esa carpeta durante horas sin tocarla. Solo la miraba como si mirarla fuera suficiente para entender su veneno. Sabía lo que contenía, la venta de mi casa, la cesión de mi cuenta y el cierre definitivo de mi independencia. Era su golpe final, y lo mejor de todo era que ellos creían que yo iba a dárselo con mis propias manos. Cuando volvieron, la tarde ya se había teñido de naranja. Inés traía ese perfume caro que siempre me daba náuseas, y Fernando caminaba con la arrogancia de quien cree que ha ganado. Mamá, dijo él con una sonrisa extraña, hoy es un día importante. Ah, sí, vamos a terminar con los trámites, ya no tendré que preocuparme por nada. Inés se sentó frente a mí y me miró fijamente. Solo falta tu firma, dijo empujando la carpeta hacia mí. Me temblaron las manos, pero no de miedo. Era la emoción de una actriz antes del acto final. Tomé el bolígrafo, abrí los papeles y fingí leer sin comprender. ¿Y esto es del banco? Pregunté con voz frágil. Sí, mamá, confía en mí, respondió Fernando, mirándome como si fuera un niño dándome instrucciones. Claro que confío, hijo. Siempre lo hice. Y firmé 1, 2, 3 veces sin protestar. Inés sonrió satisfecha, creyendo que mi sumisión era auténtica. Así me gusta, Dolores, que coopere. Cooperar. ¡Qué palabra tan peligrosa! Cuando se fueron a celebrar su victoria a cenar fuera, fui hasta mi habitación, abrí el cajón del armario y saqué una copia de los documentos verdaderos, los que Miguel había preparado días atrás, los que anulaban por completo las firmas que acababa de poner,
los que devolvían mi casa, mi cuenta y mi dignidad a donde pertenecían, a mí. Mientras ellos firmaban su propio engaño, yo ya había cerrado el mío. Miguel lo había hecho todo sin ruido, con la precisión de un hombre que conoce los rincones de la burocracia. Dolores, me había dicho por teléfono, cuando ellos presenten esos papeles, el sistema mostrará a otros. Y créeme, el banco no discute con una maestra que tiene recibos guardados desde 1983. Guardé las copias en una caja metálica junto a las fotos de Rafael y la libreta de ahorros. Cada firma, cada sello, cada movimiento era parte de una sinfonía silenciosa que pronto estallaría. Esa noche dormí poco. Escuché cuando llegaron riendo, chocando copas en la cocina. Desde el pasillo oí a Inés decir: «Ya está hecho. Mañana mismo pongo la casa a la venta». «Tranquila», respondió Fernando. «Primero me transfieren el dinero. No quiero errores». «¿Y tu madre?» «Mi madre...» Hubo una pausa. «Mi madre ya no tiene nada». Cerré los ojos y me prometí que esa sería la última vez que lo escucharía hablar así. Al amanecer, Carmen vino con paso rápido, disfrazada de repartidora. Llevaba una gorra y una bolsa de pan en la mano. «Aquí tienes lo que pediste», me dijo entrando en silencio. Dentro de la bolsa había un sobre con sellos notariales. «Documento registrado», decía en tinta azul. «¿Todo listo?», preguntó ella. «Todo». Nos abrazamos sin decir más. Dos mujeres viejas, cansadas, pero vivas. Carmen se fue por la puerta trasera, justo cuando escuché la cerradura principal girar. Fernando había regresado. «Mamá», dijo entrando, «hoy vendrá el agente inmobiliario». «¿Para qué?» «Para tasar la casa». «Ah, qué bien. Así sabrán cuánto vale lo que fue mi vida». Respondí sirviéndome café. Me miró con una mezcla de irritación y desprecio. «No empieces, mamá. No lo arruines». «Yo nunca arruino nada, hijo. Solo observo». Esa tarde, el agente inmobiliario recorrió la casa tomando fotos, midiendo, haciendo preguntas. Era un hombre de traje barato y sonrisa falsa, de esos que venden sueños por metros cuadrados. Yo lo seguía en silencio, mirando cómo sus dedos tocaban las paredes que Rafael había pintado con sus manos, el marco donde aún se veía su letra, los escalones donde Fernando dio sus primeros pasos. Era como si un extraño diseccionara mis recuerdos. Cada vez que la gente hacía algún comentario sobre reformas necesarias, yo sentía una puñalada. Esta casa no necesitaba reformas, necesitaba respeto. El hombre de la inmobiliaria, que se presentó como representante de Grupo Inmobiliario Valencia, evaluó la propiedad como una oportunidad única en el casco histórico, perfecta para convertir en apartamentos turísticos. Cuando terminaron, Inés firmó unos papeles y salió a la puerta a despedirlo. Fernando se quedó atrás revisando los documentos. «¿Estás contento, hijo?», le pregunté. «Por supuesto, esto nos dará una vida mejor». «¿A ti o a nosotros?» «A todos». «¿Y dónde viviré yo?» «En la residencia La Esperanza que vimos el otro día». «Ah, claro. Ese lugar con rejas en las ventanas. Muy acogedor». Su silencio fue mi respuesta. Lo miré fijamente. No había amor en su rostro, solo una máscara de ambición, y detrás de esa máscara, una sombra que no reconocía. Cuando cayó la noche me encerré en mi cuarto, saqué una libreta y escribí una sola frase. «El poder no lo tiene quien manda, sino quien sabe esperar». Luego encendí la radio. Una canción vieja, la favorita de Rafael, llenó la habitación. Por un momento me sentí en paz, casi feliz. Pero antes de dormir me prometí algo. Cuando todo terminara, cuando el teatro se derrumbara, no levantaría la voz, no haría falta.
Mi silencio sería más fuerte que cualquier grito. A la mañana siguiente, Fernando recibió la llamada que lo cambiaría todo. Yo estaba en la cocina cuando su teléfono sonó. Al principio habló en voz baja, pero pronto comenzó a gritar. ¿Cómo que los documentos no son válidos? Eso es imposible. Los firmó ayer mismo. Desde el fregadero fingí sorpresa. ¿Pasa algo, hijo? Él me miró con una mezcla de furia y desconcierto. El banco dice que las escrituras están a tu nombre y que no puedo hacer ningún trámite sin tu autorización notarial en persona. Ah, qué raro. Tal vez hubo un error, dije sirviendo café con mano firme. ¿Qué hiciste, mamá? Nada, hijo. Solo firmé lo que me diste. ¿No era eso lo que querías? Inés entró corriendo, desesperada. Llevaba el pelo revuelto y la cara pálida, sin el maquillaje perfecto de siempre. Fernando, el agente inmobiliario, llamó. Dice que la venta se congeló. El registro de la propiedad muestra que la casa está protegida por una cláusula especial. El rostro de mi hijo se desfiguró. Las venas del cuello se le marcaron como ramas secas. Golpeó la mesa, tiró los papeles, gritó mi nombre. Yo solo lo observé en silencio, con el corazón en calma. La máscara ya cayó, pensé esa tarde, mientras ellos discutían y el teléfono no dejaba de sonar. Me senté junto a la ventana con mi taza de té caliente. El sol entraba por el cristal, tibio, casi amable. Y por primera vez en años sentí que esa casa me pertenecía otra vez. No había imaginado que todo ocurriría tan rápido. Según Miguel, habría debido pasar al menos una semana antes de que el sistema rechazara los documentos falsos de Fernando. Pero algo había acelerado el proceso. Sospechaba que la denuncia anónima sobre lavado de dinero había puesto a Inés en el punto de mira, y ahora todas sus operaciones bancarias estaban siendo revisadas con lupa. La mañana siguiente empezó con gritos que se mezclaban con el sonido del teléfono, el portazo de las habitaciones y los pasos furiosos de Fernando atravesando la casa como un animal herido. Yo estaba en la cocina removiendo lentamente mi café cuando lo vi entrar con los ojos desorbitados. ¿Qué hiciste, mamá?, vociferó. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué ocurre, hijo? No te hagas la inocente. El banco bloqueó mis cuentas. No puedo acceder al dinero. Levanté la vista con tranquilidad. Qué raro, Fernando. Quizás el banco sospechó algo. Tú los llamaste. Tú moviste los papeles. Yo no sé nada de esas cosas, hijo. Ya te dije que estoy vieja y no entiendo de trámites. Sus manos temblaban. Estaba rojo, fuera de sí. Inés entró detrás de él con el rostro pálido y los labios tensos. «Nos están investigando», dijo casi en un susurro. «Alguien denunció movimientos irregulares y hay una acusación de falsificación de firmas». «¿Qué?», pregunté fingiendo sorpresa. «El Departamento de Blanqueo de Capitales del banco está revisando todas nuestras cuentas. Han congelado las operaciones hasta nuevo aviso». Fernando la miró como si fuera a matarla. «Te dije que borraras todo. Te dije que lo hicieras bien. No me culpes a mí. Fue ella», gritó Inés señalándome. «Esa vieja lo planeó todo». Me reí bajito. No pude evitarlo. Una risa seca que me salió desde el fondo del alma como un eco de años reprimidos. «Claro que lo planeé», les dije mirándolos a ambos. «¿Qué esperaban?» «¿Qué dijiste?», preguntó Fernando incrédulo. «Dije que lo planeé, desde el día en que me quitaste las llaves». El silencio fue absoluto. Ni siquiera el reloj de la pared se atrevió a sonar. Inés fue la primera en reaccionar. «No puede ser», murmuró. «No tenías cómo hacerlo. Estabas encerrada». «Oh, querida», le respondí con calma. Cuando una mujer pasa 70 años resolviendo sola la vida, aprende a hacer muchas cosas.
Fernando dio un paso al frente. Su cara era la viva imagen de la traición, como si yo fuera quien lo había engañado a él, y no al revés. Nos arruinaste, nos dejaste sin nada. No, yo no los arruiné. Ustedes lo hicieron solitos. Tú con tu avaricia, Fernando. Y tú, Inés, con tus esquemas en el banco. Inés palideció aún más. ¿Qué sabes tú de eso? Sé lo suficiente para que la Guardia Civil se interese. Las transferencias, los préstamos falsos, el dinero que entra y sale en patrones sospechosamente regulares. Fernando miró a Inés con confusión. ¿De qué está hablando? Inés retrocedió un paso. No la escuches. No sabe nada. Está inventando. ¿Por qué no le cuentas a mi hijo sobre el proyecto inmobiliario en Benidorm? Continué. Ese que financias con dinero de dudosa procedencia. ¡Cállate!, gritó Inés. ¿O prefieres que le cuente sobre las firmas que falsificaste? No solo la mía, Fernando, también la tuya. ¿Qué dice Inés? Ella guardó silencio. Yo di un paso más, sabiendo que cada palabra era una estocada certera. Sí, Fernando, fuiste ingenuo. Ella fue quien firmó en tu nombre los primeros documentos. Fue ella quien te empujó a usar mi cuenta. Ella quería la casa, no tú. Tú solo eras su títere. Eso no es verdad, balbuceó ella. No la escuches. Revisa tu correo electrónico, hijo. Hay copias de todo. Te las envié esta mañana. Fernando sacó su teléfono con manos temblorosas. Inés intentó quitárselo, pero él la apartó. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía. Incredulidad, sorpresa y finalmente, algo peor, la certeza de haber sido utilizado. Inés, presa del pánico, corrió a la habitación y cerró la puerta con llave. La oí sollozar del otro lado. Era el sonido más dulce que había escuchado en años. Fernando se dejó caer en una silla. Tenía la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo lo vi vulnerable, no como el hombre soberbio que me humilló, sino como el niño que una vez lloró entre mis brazos. ¿Por qué lo hiciste, mamá?, dijo en voz baja. Porque ustedes me dejaron sin nada. Yo solo quería ayudarte. No, querías adueñarte de lo que construí con mi vida. Y eso no es ayuda, hijo, es robo. Sus lágrimas comenzaron a caer, y aunque me dolió verlo así, no me acerqué. No, esta vez era su turno de entender lo que es estar solo. Esa noche fue la más larga. Inés se encerró en la habitación y se negó a salir. Fernando se sentó frente al televisor apagado, bebiendo coñac directamente de la botella. Yo me retiré a mi cuarto, pero no podía dormir. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero ¿a qué precio? A las 3 de la madrugada escuché ruidos, pasos apresurados, susurros, el chirrido de la puerta principal. Me asomé con cuidado. Inés salía con 2 maletas, mientras Fernando la seguía suplicando que se quedara. «No puedo», la oí decir. «Si me quedo, iré a prisión. Han encontrado todo. Alguien les dio nombres, fechas, cantidades exactas. Pero podemos arreglarlo. Tengo amigos abogados». «No esta vez, Fernando. Esto es grande. Muy grande». «¿A dónde irás?» «Es mejor que no lo sepas. Cuídate. Y cuídate de ella. Es más peligrosa de lo que creíamos». Y así sin más, Inés se fue en un taxi que la esperaba. Fernando se quedó de pie en la puerta, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la noche. Cuando cerró, noté algo que nunca había visto en él: vergüenza. Al amanecer, el timbre sonó con insistencia. Eran 2 agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Buscaban a Inés Valdés. «No está», respondió Fernando con voz quebrada. «Se ha ido». «¿Cuándo?» «Hace unas horas. ¿Sabe dónde podemos encontrarla?» «No.
Los agentes intercambiaron miradas. Señor Martínez, tenemos que hacerle algunas preguntas. Hay indicios de que usted podría estar implicado en operaciones de blanqueo de capitales. Fernando palideció. Yo no sabía nada. Ella manejaba todo. Eso tendrá que demostrarlo. Por ahora debe acompañarnos a comisaría. Vi cómo se lo llevaban. No opuso resistencia. Antes de cruzar la puerta me miró una última vez. No había odio en sus ojos, solo una profunda confusión, como si no entendiera cómo habíamos llegado hasta aquí. Cuando la casa quedó en silencio, me senté frente al refrigerador. Abrí la puerta. Dentro seguía el bloque de hielo que usé aquella noche, ya casi derretido, pero aún guardando en su interior un trozo de papel con las primeras pruebas que encontré. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo observé derrumbarse lentamente, gota a gota. Era como ver cómo el pasado se derretía frente a mí. Tomé el teléfono y llamé a Carmen. «Ya está hecho», le dije. «¿Estás bien?» «Sí, más de lo que estuve en años». Ella guardó silencio y luego preguntó, «¿Y ahora qué harás?» «Vivir, Carmen, solo vivir». «Te lo mereces». Colgué y me quedé mirando por la ventana. El naranjo seguía en pie. Flores nuevas, brotes frescos, el mismo árbol que plantamos cuando Fernando nació. Me pareció un símbolo cruel y hermoso a la vez. La vida sigue, aunque las raíces estén heridas. Antes de irme a dormir, me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo me reconocí. No la mujer débil ni la madre olvidada, sino una mujer que sobrevivió a todo y que, sin derramar una gota de sangre, logró justicia. Escribí una última frase en mi cuaderno. Al final no grité para que me oyeran. Guardé silencio, y ese silencio fue mi venganza. Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila, como quien al fin puede cerrar los ojos sin miedo. Han pasado 3 semanas desde aquella mañana, 3 semanas desde que la policía se llevó a Fernando, desde que Inés desapareció en la noche, desde que los gritos llenaron la casa y el vecindario entero se enteró de mi historia. Miguel me contó que Inés había huido a Portugal, pero la Interpol ya estaba tras su pista. El caso era más grande de lo que imaginábamos. No solo había utilizado su posición en el banco para blanquear dinero, sino que estaba vinculada a una red de corrupción inmobiliaria que afectaba a varios ayuntamientos de la costa levantina. Fernando fue puesto en libertad provisional tras prestar declaración. Según su abogado, podría librarse de los cargos más graves si cooperaba plenamente con la investigación. Las pruebas parecían indicar que, efectivamente, él había sido más un instrumento que un cerebro en la trama. Desde entonces la casa volvió a ser mía, pero no era la misma. El silencio que antes me dolía, ahora me protegía. Era mi escudo, mi paz, mi forma de respirar sin miedo. Cada día me levantaba temprano, preparaba mi café y abría las ventanas para dejar entrar el sol. Las cortinas volvían a moverse con libertad. Los cuadros, antes guardados en cajas, regresaron a sus lugares, y el aroma a azahar volvió a llenar los rincones. Era como si Rafael me acompañara de nuevo, caminando por los pasillos, sonriendo en cada rayo de luz. A veces me sentaba en el patio a mirar el naranjo. El viento movía sus ramas con una dulzura que me hacía llorar sin rabia, solo con alivio. Por primera vez en muchos años, mi vida me pertenecía. Una tarde Carmen llegó con una expresión que no supe descifrar. Tenía los ojos húmedos y el paso lento. «Dolores», dijo dejando su bolso sobre la mesa. «Fernando está en la plaza. Creo que quiere verte». «¿Te ha dicho algo?» «No, pero lleva 2 horas sentado en el banco frente a la fuente, mirando hacia tu casa». Asentí sin emoción. No sentí odio ni alegría, solo un vacío sereno. «¿Sabes si está bien?», pregunté.
Parece más delgado y mayor, como si hubiera envejecido 10 años en un mes. ¿Crees que debería hablar con él? Carmen me tomó las manos. Eso solo tú puedes decidirlo, pero recuerda que las heridas sanan dolores, incluso las más profundas. Anochecía cuando escuché el golpe suave en la puerta. No fue un llamado arrogante ni impaciente. Fue tímido, casi temeroso. Abrí. Ahí estaba mi hijo, más delgado, con el rostro marcado por la culpa y la vergüenza. Llevaba una mochila vieja al hombro y los ojos hundidos. «Mamá», susurró. No dije nada, solo me quedé mirándolo. Por un momento, vi al niño que alguna vez fue, al que se escondía detrás de mi falda cuando tenía miedo, al que dormía abrazado a mi brazo. Él bajó la cabeza. «No vengo a pedirte nada», dijo. «Solo quería verte». «¿Y eso qué cambia?», pregunté. «Nada», admitió, pero necesitaba hacerlo. Entró lentamente, miró alrededor como si la casa lo mirara de vuelta. Tocó el respaldo de una silla, el borde de la mesa, la estufa. «Todo está igual», dijo. «Sí, lo que cambia no siempre se ve». Se sentó frente a mí y durante un rato no hablamos. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Al fin él lo rompió. «Tenías razón». «¿Sobre qué?» «Sobre Inés, sobre todo. Ella me usó». «No lo hizo sola, tú se lo permitiste». Él asintió tragando saliva. «Lo sé, fui un cobarde. Quise tenerlo todo y perdí lo único que importaba». «¿Y qué era eso?», pregunté. «Tú». Por primera vez en años mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza. Era el peso de escuchar lo que creí que jamás oiría. Fernando se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Su piel estaba fría. «Perdóname, mamá. No puedo deshacer lo que hice». «No, no puedes», le respondí. «Pero puedes aprender a vivir con ello». Él me miró y en sus ojos vi algo que no había visto nunca. Sinceridad, la misma sinceridad que Rafael tenía cuando cometía un error y venía a disculparse. Por un instante sentí una chispa de ternura, pero duró poco. El daño seguía allí, profundo, irreparable. «¿Dónde vas a quedarte?», pregunté. «No lo sé», respondió. «Solo quería verte, y ahora me iré. No quiero ser una carga para ti otra vez». «Ya lo fuiste una vez, hijo. No lo vuelvas a hacer». Él bajó la cabeza. «Lo sé, pero si algún día quieres verme». «Fernando», lo interrumpí. «Un hijo puede perderlo todo, el dinero, el trabajo, incluso el amor. Pero cuando pierde el respeto de su madre, no hay regreso». Él asintió conteniendo las lágrimas. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió. «Gracias por seguir viva», susurró. «No merecía que lo hicieras». Y se fue. Esa noche me quedé en el patio mirando las estrellas. El viento movía las ramas del naranjo y en ese sonido encontré consuelo. Carmen vino más tarde con una manta sobre los hombros. «¿Te dijo algo importante?», preguntó sentándose a mi lado. «Sí», respondí sin mirarla, «que me daba las gracias por seguir viva». «¿Y qué le dijiste?». «Nada. A veces el silencio es la única respuesta posible». Nos quedamos así, las dos en silencio, hasta que ella murmuró: «¿Lo perdonaste, Dolores?». Pensé durante un largo rato antes de responder. «No lo sé, pero tampoco lo odio. Tal vez eso sea lo más parecido al perdón. El silencio tiene una textura que solo los viejos conocemos. No es vacío, es sustancia. Como el barro en manos del alfarero, puede moldearse para crear algo nuevo».
Días después me llegó una carta sin remitente. Dentro, una foto. Fernando, sentado junto al naranjo. Debía haber sido tomada antes de irse. En el reverso, con su letra temblorosa, una sola frase. Siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Sonreí, no de felicidad, sino de comprensión, porque al final el amor de una madre no desaparece, solo se transforma. Ya no era la devoción ciega de antes, era una forma serena de decir, ya te solté. Esa noche escribí en mi cuaderno, la caída de un hijo no siempre se escucha, a veces solo se siente como el eco de un corazón que se quiebra, pero sigue latiendo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón junto a las fotos de Rafael. El pasado estaba completo, la herida cerrada, y aunque no sabía si Fernando volvería algún día, supe que yo ya no lo esperaría. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas eran más frías, los amaneceres más grises, y el aire traía ese silencio que solo las almas cansadas entienden. Pero por primera vez en mucho tiempo el frío no me dolía. Era un frío distinto, limpio, como si lavara lo que quedaba del pasado. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché el timbre. Era Miguel, con su traje impecable y una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, Dolores», saludó. «Tengo noticias». «Pasa, acabo de hacer café». Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Miguel sacó unos documentos. Han detenido a Inés en Lisboa. Estaba intentando tomar un vuelo a Brasil. ¿Qué pasará con ella? Enfrentará cargos graves, no solo por el fraude bancario, sino por falsificación de documentos y evasión de impuestos. El juez ha denegado la fianza. Es probable que pase varios años en prisión. ¿Y Fernando? Miguel suspiró. La fiscalía ha aceptado un acuerdo. Como él colaboró desde el principio y demostró que fue manipulado, solo enfrentará una multa y servicios comunitarios. No irá a una prisión. Asentí en silencio. De alguna manera me alegraba. No quería que mi hijo terminara tras las rejas, por mucho daño que me hubiera hecho. Hay algo más, continuó Miguel. He estado pensando en lo que me dijiste sobre hacer algo con tu casa si te pasara algo. ¿La cláusula de la fundación? Sí, he elaborado un plan más completo. Me explicó su idea. Crear una fundación real, no solo una cláusula en mi testamento. Una organización que pudiera ayudar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Mujeres como yo, pero sin mi suerte, sin mi Carmen, sin mi Miguel. Se podría llamar Fundación Flor de Naranja, sugirió. Por tu árbol, sentí que algo se iluminaba dentro de mí, una chispa que creía apagada. ¿Y cómo funcionaría? Podríamos empezar poco a poco. Esta casa tiene 4 habitaciones que no usas. Podrían ser un refugio temporal para mujeres que necesitan un lugar seguro. ¿Crees que puedo hacerlo? Tengo 70 años, Miguel. Él sonrió. Dolores, acabas de enfrentarte a una banda de blanqueadores de dinero y has ganado. Creo que puedes hacer lo que quieras. Por primera vez en meses reí de verdad. Una risa clara, sin amargura. ¿Cuándo empezamos? Después de todo lo ocurrido, decidí que no quería morir en silencio ni rodeada de recuerdos vacíos, así que abrí las puertas de mi casa. Literalmente. Con la ayuda de Miguel, establecimos la Fundación Flor de Naranja. Usamos mis ahorros y parte de la pensión para los trámites legales. El notario Alejandro Vega nos ayudó con los documentos, cobrando apenas lo mínimo. Un día Carmen me trajo a una mujer mayor que lloraba en la plaza del mercado. Su hijo la había echado de casa después de vender su piso. Se llamaba Pilar y tenía 76 años. Tenía los ojos llenos de vergüenza. La dejé pasar, le preparé té y, sin pensarlo, le dije, «Puedes quedarte aquí unos días». Pilar lloró aún más, pero esta vez de alivio.
Me contó su historia, tan parecida a la mía que dolía escucharla. Su hijo había vendido el apartamento que ella le había dejado en herencia, con la promesa de comprar otro mejor. Al final, la llevó a casa de su hermana y desapareció con el dinero. Después vino Marisol, de 68 años, abandonada por su marido tras 40 años de matrimonio. Luego Antonia, de 73, cuya nuera la echó tras la muerte de su hijo. Y cuando quise darme cuenta, mi casa, aquella que Fernando quiso vender, se había convertido en un refugio, un lugar para mujeres olvidadas, para las que la vida trató igual que a mí, con dureza, pero no con derrota. Cada noche las escuchaba reír, cocinar, cantar viejas canciones. La casa respira vida otra vez, y en cada una de ellas veo un pedacito de mí. Miguel se encargó de la parte legal y financiera. Carmen, con sus conocimientos de enfermería, organizaba revisiones médicas. Yo aportaba lo que mejor sabía hacer: enseñar. Daba clases de lectura, ayudaba con trámites, explicaba cómo funcionaba Internet. El Ayuntamiento de Valencia nos concedió una pequeña subvención cuando supo de nuestra labor. Un periodista del diario Levante vino a hacernos un reportaje. Había escuchado hablar de la Casa de las Valientes, como nos llamaban en el barrio. Me pidió que le contara mi historia. Reí y le dije que no era una historia de venganza, era una historia de memoria. Le conté que un día mi hijo quiso quitarme todo, mi dinero, mi casa, mi voz, y que sin saberlo me devolvió lo que nunca debí perder, mi dignidad. Él escuchó en silencio, tomó notas y antes de irse me preguntó: ¿lo perdonó, señora Dolores? Sonreí. Perdonar no siempre es abrazar, le dije. A veces perdonar es poder pronunciar su nombre sin que te tiemble el alma. El reportaje salió publicado al domingo siguiente. La respuesta fue inmediata. Decenas de llamadas, visitas, donaciones. Otros periódicos y hasta una cadena de televisión quisieron entrevistarnos. De repente nuestra pequeña fundación estaba en boca de todos. Lo más sorprendente fue la llamada que recibí una tarde. «¿Señora Navarro?», dijo una voz masculina. «Sí, soy yo. Mi nombre es Javier Romero, director de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Hemos leído sobre su fundación y queremos proponerle algo». Me explicó que el consistorio tenía un edificio abandonado cerca de la Plaza de la Virgen. Había sido una escuela, pero llevaba años cerrado por falta de fondos. Nos lo ofrecían en cesión por 30 años y lo usábamos para ampliar nuestro proyecto. «Tendría que pensarlo», respondí abrumada. «Por supuesto, pero quiero que sepa que su historia ha inspirado a mucha gente, señora Navarro. Valencia necesita más personas como usted». Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. ¿Cómo había llegado hasta aquí? De estar a punto de perderlo todo, a tener la oportunidad de ayudar a docenas de mujeres como yo. Esa noche lo discutimos en la cena. Todas estaban entusiasmadas. Incluso Antonia, la más callada, habló con pasión sobre cómo podríamos organizar talleres y actividades. «Pero es mucha responsabilidad», dije. «Y yo ya no soy joven». «Ninguna lo somos», respondió Marisol riendo, «pero tenemos experiencia, y tiempo, y ganas». Carmen, que ahora pasaba más tiempo en mi casa que en la suya, me tomó de la mano. «Dolores, ¿recuerdas lo que decía Rafael? Lo que no te mata te hace maestro». Reí al recordar esa frase. Rafael siempre la decía después de cada dificultad que enfrentábamos. «Está bien», accedí. «Hagámoslo». Un año después, celebramos la inauguración oficial del Centro Comunitario Flor de Naranja. El viejo colegio había sido renovado gracias a donaciones y trabajo voluntario. Ahora contaba con 20 habitaciones para residentes temporales, un comedor social, aulas para talleres
y un jardín con naranjos. El día de la apertura, el patio se llenó de gente. Autoridades municipales, vecinos, periodistas y lo más importante, mujeres que necesitaban ayuda y otras que venían a ofrecerla. El alcalde cortó la cinta y pronunció un breve discurso alabando nuestra iniciativa. Luego me cedió el micrófono. No soy buena con las palabras, comencé. Soy maestra, no oradora, pero hay algo que aprendí cuando creí haberlo perdido todo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Conté brevemente mi historia, sin dramatismos ni lamentos. Solo la verdad, cómo mi hijo y su esposa intentaron despojarme de todo, cómo recuperé el control, cómo descubrí que la vejez no es debilidad. Este lugar no es solo un refugio, continué. Es un recordatorio de que nuestras vidas no terminan cuando los demás deciden que ya no servimos. Terminan cuando nosotras lo decidimos. Aplausos, lágrimas, abrazos. Fue abrumador. Entre la multitud vi rostros de todas las edades, pero me conmovieron especialmente las mujeres mayores que me miraban con una mezcla de admiración y esperanza. Después de la ceremonia, mientras atendía a los invitados, sentí una presencia a mi espalda. Me giré y ahí estaba Fernando. Había recuperado algo de peso. Vestía una camisa sencilla y pantalones oscuros. Nada que ver con los trajes caros que solía usar. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Espero no molestar». No supe qué decir. No lo había visto en casi un año, aunque sabía por Miguel que estaba trabajando en una ONG que ayudaba a personas sin hogar. «Vi la noticia en el periódico», continuó. «Lo que has hecho es increíble». «Gracias», respondí. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Finalmente, él habló. «No vengo a pedirte nada. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti y que lo siento por todo». Lo miré a los ojos. Ya no había arrogancia en ellos, solo una humildad que nunca antes había visto. «¿Cómo te va?», pregunté. «Bien, trabajo con Cáritas ahora. Ayudo a personas sin techo a encontrar empleo. No pagan mucho, pero ¿te gusta?». Él sonrió levemente. «Sí, por primera vez en mi vida siento que hago algo útil». Asentí. Otro silencio, menos tenso que el anterior. «He pensado mucho en ti», dijo. «En todo lo que me enseñaste y yo no quise ver. En lo fuerte que eres». «La fortaleza viene con los golpes, Fernando. Ojalá no hubieras tenido que ser uno de ellos». Bajó la mirada. «Lo sé, y vivo con eso cada día». Carmen se acercó entonces, con una bandeja de pasteles. Se quedó paralizada al ver a Fernando. «Hola, Carmen», la saludó él. «Me alegro de verte». Carmen me miró, buscando una señal. Le hice un gesto para que se acercara. «Fernando estaba felicitándome por el centro», expliqué. «Ah», dijo ella, aún recelosa. «Pues sí, tu madre ha hecho algo maravilloso, y sin ayuda de su hijo». Fernando encajó el golpe sin protestar. «Tienes razón, y me alegro de que haya tenido amigos como tú cuando yo le fallé». Carmen suavizó su expresión. «¿Te quedas a la merienda?», preguntó. «No quiero incomodar». «Quédate», dije. «Hay suficiente comida». No fue un gran reencuentro emotivo. No hubo abrazos ni lágrimas. Solo una conversación civilizada entre adultos que comparten un pasado doloroso. Pero fue un comienzo. Fernando se quedó un par de horas. Conoció a las residentes. Mostró interés genuino por el proyecto. Incluso ofreció su ayuda como voluntario. «Podría dar clases de informática», sugirió, «o ayudar con trámites administrativos». «Lo pensaré», respondí. Cuando se fue, me dio la mano. No intentó besarme ni abrazarme.
Respetó la distancia que yo había marcado. Gracias por dejarme estar hoy, dijo. Significa mucho. Cuídate, Fernando. Lo vi alejarse entre la gente. Un hombre distinto al que había sido mi hijo. No mejor ni peor, solo distinto. Carmen se acercó y me pasó el brazo por los hombros. ¿Estás bien? Sí, respondí. Y era verdad. ¿Crees que volverá? Quizás, pero ya no lo espero. Y esa era la diferencia. Ya no vivía pendiente de su aprobación, de su cariño, de su presencia. Mi vida había encontrado un nuevo propósito, uno que no dependía de ser madre, sino de ser Dolores. Han pasado 6 meses desde la inauguración del centro. El invierno valenciano, suave pero persistente, ha dado paso a una primavera exuberante. Los naranjos del patio están en flor, llenando el aire con su perfume embriagador. Hoy cumplo 71 años. Las mujeres del centro me han preparado una fiesta sorpresa. Hay una tarta casera, globos, una pancarta hecha a mano. Pilar ha preparado paella, Marisol ha traído vino, Antonia ha decorado el comedor con flores del jardín. Carmen está aquí, por supuesto. Hace 2 meses se mudó definitivamente al centro. Sus problemas de artritis empeoraron y ya no podía vivir sola. Ahora compartimos una rutina tranquila. Desayunamos juntas, leemos el periódico, damos paseos cortos por el barrio. Miguel viene casi todos los días. Nos ayuda con la contabilidad, con los trámites legales, con todo lo que necesitamos. A sus 72 años, ha encontrado en la fundación un propósito para su jubilación. Fernando también ha estado presente. No vive aquí, por supuesto, pero viene 2 veces por semana para dar clases de informática a las residentes. Les enseña a usar el ordenador, a navegar por Internet, a comunicarse con sus familias lejanas. Lo hace bien, con paciencia, como si cada clase fuera una forma de redención. Nuestra relación ha mejorado, aunque mantiene esa distancia respetuosa que él mismo ha marcado. No pretende recuperar lo que éramos antes, sabe que es imposible, pero está construyendo algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo. La fiesta de cumpleaños está en pleno apogeo cuando llega él, con un pequeño paquete en las manos. «Feliz cumpleaños, mamá», dice tendiéndome el regalo. Lo abro con curiosidad. Es un libro, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. La misma edición que Rafael me regaló cuando éramos novios y que perdí durante una mudanza. «¿Cómo lo encontraste?», pregunto sorprendida. Busqué en librerías de viejo. Recordaba que siempre hablabas de él. Es un detalle pequeño, pero significativo. Demuestra que a pesar de todo, algo de mi Fernando sigue ahí. La celebración continúa. Comemos, bebemos, reímos. Las mujeres del centro me han escrito tarjetas llenas de agradecimiento. Gracias por devolvernos la esperanza, Dolores. No pido más regalo que ese, porque en esas palabras está todo lo que había buscado. Reconocimiento, cariño y paz. Por la noche, cuando todas duermen, me siento frente a la ventana que da al patio. Los naranjos se recortan contra el cielo estrellado. Abro mi cuaderno y escribo. No nací para ser mártir, sino para recordarles que la vida no se detiene con el dolor, se reinventa, y que una madre puede perderlo todo, menos la fuerza de volver a levantarse. Cierro el cuaderno y miro hacia el patio. El naranjo que Rafael plantó hace más de 40 años sigue ahí, más fuerte que nunca. Sus ramas se extienden hacia el cielo como brazos que buscan estrellas. Sus raíces, profundas e invisibles, sostienen toda su estructura, como yo, como todas nosotras. Apago la luz y me quedo un momento en la oscuridad. Siento la presencia de Rafael, no como un fantasma,
sino como una memoria cálida que me acompaña. Lo lograste, parece decirme. Sobreviviste, y no solo eso, floreciste. Me acuesto pensando en todo lo que ha pasado, en cómo mi vida dio un giro tan dramático en apenas un año. De ser una madre abandonada a ser la fundadora de un refugio para mujeres. De sentirme invisible a ser reconocida. De temer el futuro a construirlo. Antes de dormir, susurro una última frase. Rafael, ya puedes descansar. Tu casa está llena otra vez, no de dinero, de vida. Y así terminó mi historia, una historia que comenzó con una humillación y terminó con una victoria silenciosa. Un año más tarde, el Centro Comunitario Flor de Naranja se ha convertido en un referente en Valencia. Hemos ampliado nuestras instalaciones. Ahora atendemos a 30 mujeres en situación vulnerable. Ofrecemos talleres de capacitación, asistencia legal, apoyo psicológico. El ayuntamiento nos ha concedido una subvención mayor y varias empresas locales contribuyen con donaciones. Incluso hemos recibido una mención especial del Ministerio de Igualdad por nuestra labor. Fernando sigue colaborando con nosotros. Ha encontrado su lugar como coordinador de voluntarios. Organiza grupos, gestiona horarios, busca nuevos colaboradores. Lo hace bien, con la misma eficiencia que antes destinaba a ganar dinero. Nuestra relación ha seguido evolucionando. No es lo que era, pero es algo auténtico. Nos respetamos, reconocemos nuestros errores, intentamos no repetirlos. A veces comemos juntos, hablamos de libros, de política, del futuro del centro. Nunca del pasado. Ese terreno sigue siendo pantanoso. De Inés no hemos vuelto a saber mucho. Fue condenada a 6 años de prisión por fraude bancario y falsificación de documentos. Fernando no la visita, no habla de ella. Es como si esa parte de su vida hubiera quedado sellada. Carmen, mi querida amiga, falleció pacíficamente hace 3 meses. Se fue mientras dormía, sin dolor, sin angustia. La enterramos junto a su marido, en el cementerio del Cabañal, frente al mar que tanto amaba. Su ausencia duele, pero su legado continúa. El ala este del centro lleva ahora su nombre, Residencia Carmen Soto, y su espíritu sigue presente en cada rincón, en cada gesto de solidaridad, en cada mujer que encuentra aquí un nuevo comienzo. Hoy es un día especial. El naranjo de mi patio, ese que Rafael plantó cuando nació Fernando, ha dado su cosecha más abundante en años. Decenas de naranjas brillantes cuelgan de sus ramas como pequeños soles. Mientras las recojo, acompañada por algunas residentes, pienso en lo simbólico del momento. Este árbol, que ha sobrevivido a tormentas, sequías y abandonos, sigue dando frutos. Como yo, como todas nosotras. Una de las mujeres, María, de 80 años, recién llegada al centro, me mira con asombro. Este árbol no se muere nunca, Dolores. Comenta mientras sostiene una naranja en su mano arrugada. No respondo, solo sonrío, porque ella ha dado en el clavo sin saberlo. No se trata solo de sobrevivir, se trata de crecer, de dar fruto, de nutrir a otros incluso cuando parece que ya no queda nada por dar. Miguel, que ahora viene menos debido a sus problemas de salud, está sentado en un banco cercano. Me observa con esa mezcla de admiración y cariño que solo los viejos amigos pueden compartir. ¿Sabes, Dolores?, dice cuando me acerco. Rafael estaría orgulloso, no solo de lo que has hecho, sino de en quién te has convertido. Sus palabras me conmueven, porque eso es lo que importa al final. No lo que tenemos, sino quiénes somos. No lo que perdemos, sino lo que construimos con lo que queda. Mientras repartimos las naranjas entre las residentes, veo a Fernando entrar por la puerta del jardín. Trae unos papeles en la mano.
Mamá, me llama entusiasmado. Nos han aprobado la ampliación. Podremos abrir un nuevo centro en Alicante. Su alegría es genuina, y por un momento veo en él al niño que solía traerme dibujos de la escuela, orgulloso de sus logros. Felicidades, hijo, respondo. Has trabajado duro por esto. Él sonríe, y en esa sonrisa hay algo nuevo: humildad. No, mamá, tú creaste esto. Yo solo te sigo el paso. Y ahí está, la verdad que ambos conocemos pero rara vez expresamos. Hemos encontrado una forma de coexistir, de trabajar juntos, de respetarnos. No es lo que soñé cuando lo traje al mundo, pero es real. Y a mi edad, lo real vale más que cualquier sueño. La tarde cae sobre Valencia con esa luz dorada que parece bendecir cada rincón de la ciudad. El aroma de las flores de naranjo se mezcla con el de la cena que se prepara en la cocina comunitaria. Voces, risas, el sonido de la vida que continúa. Me siento en mi silla favorita, junto a la ventana que da al patio. Desde aquí puedo verlo todo: el naranjo, las mujeres que ahora son mi familia, el edificio que hemos convertido en hogar para tantas. Abro mi cuaderno por última vez y escribo: la dignidad no se mendiga, se construye. No es lo que otros te dan, es lo que tú te niegas a entregar. Y cuando crees haberlo perdido todo, descubres que lo único que importa sigue dentro de ti: la capacidad de volver a empezar. Cierro el cuaderno, satisfecha. Mi historia está completa, no como la imaginé, pero perfecta en su imperfección, como la vida misma, como el naranjo que sigue dando fruto año tras año, sin importar cuántas tormentas haya soportado,